Al menos 15 muertos en el atentado terrorista antisemita en la playa de Bondi, en Australia. Uno de los atacantes fue abatido. El préstamo de reparación para Ucrania bajo presión. Italia, Bulgaria, Malta, Bélgica y la República Checa piden alternativas a un préstamo basado en los activos congelados rusos. José Antonio Cast gana las presidenciales en Chile y abre paso al gobierno más derechista en 35 años. El director y actor Rob Reiner y su esposa Michelle han sido encontrados muertos en su casa de Los Ángeles en lo que, según la policía, se investiga como un aparente homicidio. Al menos 15 personas han muerto en un atentado terrorista dirigido contra una comunidad judía que celebraba la festividad de Hanukkah en la playa de Bondi, en Sydney, Australia. El tiroteo, que tuvo lugar en la playa más popular del país, fue el más mortífero en casi 3 décadas. Al menos 38 personas resultaron heridas. Entre los muertos se encontraban una niña de 10 años, un rabino y un superviviente del Holocausto. El primer ministro australiano calificó la masacre como un acto de terrorismo antisemita que golpeó el corazón de la nación. The type of atrocities we saw yesterday can't be tolerated, and it's not fair that any section of the community cannot go around their usual way of life. I understand, and the New South Wales Police understand, the fear that is currently within that community, and I think it's really important that we show the resolute support for the communities. La policía australiana confirmó horas después que el ataque fue cometido por 2 personas, un padre y su hijo. El padre de 50 años murió abatido por la policía. Según el comisionado de Nueva Gales del Sur, tenía licencia para poseer armas. We were running up behind me. I could just hear the gunshots and they're just so loud. And we didn't know which way that they were shooting, so we were like running on the open road. And I just, like, images are just, like, flashing. I'm like, I just need to get my family safe, so we're just running with heaps of people. El primer ministro australiano Anthony Albanese ha propuesto este lunes endurecer las leyes nacionales de control de armas después del tiroteo masivo. Un sospechoso relacionado con el tiroteo de la Universidad de Brown, que había sido detenido el domingo por considerarse persona de interés, ha sido puesto en libertad. Según los funcionarios, no tenían motivos suficientes para retener al individuo. El ataque del sábado en la Universidad de la Ivy League en la ciudad de Providence, Rhode Island, dejó 2 estudiantes muertos y 9 heridos cuando un atacante abrió fuego en un aula durante un examen. La liberación de esta persona de interés deja a las fuerzas del orden sin ningún sospechoso. El alcalde dijo que es probable que la noticia cause ansiedad a la comunidad. El fiscal general dijo que a veces se va en una dirección y luego tienen que reagruparse e ir en otra. El tiroteo se produjo durante uno de los periodos más ajetreados del curso académico, ya que muchos estudiantes se encontraban en el campus para realizar sus exámenes finales. José Antonio Cast ha ganado con contundencia las elecciones presidenciales de Chile, marcando el mayor giro a la derecha del país en décadas. El exlegislador de línea ultraconservadora selló su victoria con un discurso centrado en el combate frontal a la delincuencia y la inmigración ilegal. Porque Chile nos ha dado un mandato claro, que no admite excusas. Este mandato no permite demoras. Chile quiere un cambio, no quiere continuidad, y lo dijo fuerte y claro en varias instancias. Y les quiero decir que sí, Chile va a tener un cambio real que ustedes van a empezar a percibir prontamente. Las elecciones estuvieron marcadas por una profunda polarización. Cast y su rival, la candidata comunista Jeanette Jara, representaron 2 visiones completamente opuestas sobre el futuro del país. Jara, exministra de Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric, reconoció la derrota. Queridos compatriotas, está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve. Mañana se vuelve a trabajar. Seguiremos luchando con coraje por las urgencias de Chile, para que en este país se pueda vivir bien. En los últimos meses, varias elecciones en América Latina han impulsado a líderes de derecha al poder, reconfigurando el mapa político del continente.
El préstamo de reparación para Ucrania bajo presión y escepticismo. La propuesta europea de conceder un préstamo de reparación para Ucrania está bajo presión, según la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, a medida que más países suman sus voces al coro del escepticismo. Italia, Bulgaria, Malta y la República Checa se han unido a la oposición belga para pedir alternativas a un préstamo de reparación basado en los activos congelados rusos. We will not leave the meeting before we get before we get the decision on the funding for Ukraine. The most credible option is the reparations loan, and this is what we are working on. We are not there yet, and it is increasingly difficult, but we're doing the work. We still have some days. Los líderes de la UE se reunirán el próximo jueves para decidir cómo afrontar las necesidades financieras y militares de Ucrania durante los próximos 2 años. Según el plan de préstamos de reparación, la Comisión Europea canalizaría los activos congelados rusos hacia una línea de crédito sin intereses para Ucrania. Kiev tendría que devolver el préstamo una vez que Moscú aceptara compensar los daños durante la guerra, algo poco probable. Hamas ha confirmado la muerte de uno de sus principales comandantes, Raed Saad, en un ataque aéreo israelí contra un automóvil en las afueras de la ciudad de Gaza el sábado. El negociador jefe de Hamas, Khalil al-Hayya, condenó el ataque como uno de una serie de violaciones de alto el fuego cometidas por Israel desde su entrada en vigor en octubre. Israel afirmó que Saad había participado en la reconstrucción del grupo militante violando el alto el fuego y añadió que murió tras una detonación de un artefacto explosivo que hirió a 2 soldados en el sur del territorio. Los ataques aéreos y tiroteos israelíes en Gaza han matado al menos a 391 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego, según los funcionarios sanitarios palestinos. Israel afirma que 3 de sus soldados han muerto desde el inicio del alto el fuego. Mientras los negociadores luchan por llegar a un acuerdo para avanzar con la segunda fase del acuerdo del alto el fuego, los palestinos de Gaza siguen sufriendo una crisis humanitaria. Las recientes inundaciones provocadas por la tormenta invernal Byron demuestran la gravedad de los daños que la guerra ha causado en el territorio, destruyendo la mayoría de las viviendas. La mayor parte de la población desplazada de Gaza vive ahora en campamentos de tiendas de campaña superpoblados, sin la infraestructura adecuada para protegerse de las inundaciones, y los grupos de ayuda humanitaria afirman que no están llegando suficientes materiales para construir refugios. La Defensa Civil Palestina afirmó haber recibido más de 2.500 llamadas de socorro de personas en toda Gaza cuyas tiendas y refugios resultaron dañados por las inundaciones. Una figura clave en las protestas prodemocráticas de Hong Kong podría enfrentarse a cadena perpetua. Un tribunal de Hong Kong ha declarado a Jimmy Lai culpable de connivencia con fuerzas extranjeras en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. El magnate de los medios de comunicación, de 78 años, ciudadano británico y feroz crítico del Estado chino, desempeñó un papel clave en las protestas prodemocráticas que sacudieron Hong Kong en 2019. China respondió a meses de protestas introduciendo una ley de seguridad nacional, diciendo que era esencial para la estabilidad de la ciudad. Pero los críticos dicen que la ley ha suprimido las voces de la oposición y ha llevado a muchos activistas a la cárcel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido previamente hacer todo lo que esté en su mano para salvar a Lai, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que asegurar la liberación de Lai era una prioridad. En noviembre del año pasado, 45 personas fueron encarceladas por conspiración para cometer actos de subversión. El director y actor Rob Reiner y su esposa Michelle fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el lunes, dijo un portavoz de la familia en un comunicado. La policía afirmó que un miembro de la familia llamó a las autoridades tras encontrar los cuerpos de 2 personas en la residencia de los Reiner. Están investigando el incidente como un aparente homicidio, ya que los investigadores creen que los Reiner sufrieron heridas de arma blanca. So at approximately 3:40 this afternoon, Los Angeles police officers, along with the Los Angeles City Fire Department, responded to the 200 block of Chadbourne Avenue here in the city of Brentwood. Upon arrival, they determined that there were 2 deceased individuals inside of the residence. The Los Angeles Police Department is now conducting an investigation at this residence here on Chadbourne, and that investigation will continue over the coming days. Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, conocido por clásicos como This is Spinal Tap, Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally, Algunos hombres buenos
Misery y muchas más. Michelle Singer-Reiner fue una productora, actriz y fotógrafa consumada y colaboró con Reiner en muchos de sus proyectos más famosos. Ambos se conocieron mientras él dirigía Cuando Harry conoció a Sally y tienen 3 hijos en común. Tras el anuncio de sus muertes, inmediatamente comenzaron a llegar homenajes de celebridades y políticos, incluido el expresidente Barack Obama, el gobernador de California Gavin Newsom y el actor Christopher Guest, quien protagonizó varias películas de Reiner. El ministro griego de Finanzas Kyriakos Pierrakakis fue elegido presidente del Eurogrupo el jueves, premiando la historia de cambio de rumbo del país 10 años después de que Atenas casi se estrellara contra la eurozona en una profunda crisis económica. Pierrakakis asume las funciones de la eurozona el 12 de diciembre, coincidiendo con la salida del anterior jefe Pascal Donohoe, que fue reelegido este año pero abandonó abruptamente el cargo para ocupar el puesto más alto en el Banco Mundial en Washington. El político griego ocupará el cargo durante los próximos 2 años y medio y será también el presidente del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Fondo de Rescate de la Unión Europea. El Eurogrupo, órgano informal de los ministros de Economía y Hacienda de los 20 miembros de la Unión Europea, se ocupa de expedientes económicos clave como los mercados de capitales de la Unión Europea y la Unión de Inversiones. La creciente cuota de mercado mundial de China y los aranceles de Estados Unidos hacen aún más crucial el papel del Eurogrupo para la economía europea. Pierrakakis ha dicho que trabajará para que el Eurogrupo siga centrado en los intereses económicos comunes y el proyecto europeo y anclado en los valores fundamentales en la Unión.